Muy buenas noches, familia de PDA. Qué bueno es volvernos a encontrar a través de esta plataforma. Acá en Villa Gesell, desde este lugar transmitimos hoy martes. Qué hermoso, Silvita. Un saludito para todos los hermanos de Puertas de Adoración, Morón y hasta lo último en la tierra. ¿Qué te parece? Hasta lo último en la tierra. Bueno, besotes, saluditos para todos. Morón, Villa Gesell, Madariaga y hasta lo último de la tierra. Eso, PDA se extiende. Bien. Y otros. No, nos olvidamos muchas otras filiales. Dijimos hasta lo último de la tierra. Total. Listo. El proceso. Bueno, vamos a compartir en esta noche algo que Dios nos viene hablando ya hace tiempo. Y el apóstol a principio de año nos tiró una palabra tremenda que está en 1 Corintios 2:16, que dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, entramos en un proceso de transformación o metamorfosis, porque esto ya venía dentro de un proceso. A ver, Silvita, ¿cómo es este proceso nuevo que estamos recién empezando en nuestra vida, que se llama la configuración del alma? ¡Qué tremendo! Es todo un tema. Bueno, escucho. Continúa, seguimos. 1 Corintios 2:16 dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo activar la mente de Cristo en nuestra vida? Es a través de los procesos de configurar la nueva naturaleza en el alma. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué interesante! 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bien, ¿qué son los procesos? Ay, son estaciones, Silvita. Ay, qué bien, qué bien. Para nosotros las hemos denominado así. Estaciones. Son estaciones que nos permiten ver cómo se está desarrollando nuestro viaje hacia nuestra transformación. Mire, una de las cosas que nosotros comenzamos con este desafío hace 23 años, cuando llegamos a la iglesia, justo empezaba el discipulado, el modelo de los 12. Y para nosotros fue todo algo nuevo. Tuvimos que aprender lo que es morir, lo que es ir a la cruz, pero más lo hacíamos más por obligación o por obediencia que lo que entendíamos. Esa fue nuestra primera etapa de el discipulado modelo de los 12. La segunda etapa fue el discipulado del reino, claro. Ya es como dimos un pasito más adelante. Bueno, ahora vamos a morir por amor. Y muchas veces uno creía que moría por amor hasta que, bueno, uno va entendiendo que las cosas como uno piensa no es como son. Y esto es interesante porque nosotros veíamos una de las cosas que enseñábamos, que aprendimos, es la Constitución del Reino. Y claro, y todo está bárbaro, todo uno lo lee, todo, pero perfecto. Pero el tema la práctica no coincidía con lo que entendíamos. Entonces, en esta nueva etapa entendimos que lo que llamamos Constitución del Reino son virtudes, que si la desarrollamos en nuestro interior, algo comienza a ocurrir nuevo, y eso realmente nos desafió. Y bueno, y la tercera etapa es la etapa que el apóstol bien mencionó, donde tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, en esta tercera estación, discipulado de Cristo, creciendo en nosotros, y la mente de Cristo, la metamorfosis, Silvita. Exacto. Como el proceso de la metamorfosis en la mariposa, que está dividida en etapas. Por ejemplo, tenemos 4 etapas: la etapa del huevo, la etapa de la larva o oruga, la etapa de la crisálida o capullo y la etapa de la mariposa, donde alcanza su la etapa adulta. Desde el huevo lleva consigo la naturaleza de la mariposa. Vemos, por ejemplo, qué tiene que ver esta metamorfosis de la mariposa, y podemos hacer un paralelo con la vida espiritual. Claro.
Y vemos en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice, en la Biblia Palabra de Dios para Todos, en la versión, dice, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo está a través de la vida que Él dio y que está depositada en nuestro espíritu. Versículo 4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. O sea que nosotros, a través de esa vida espiritual que nos ha dado y que tenemos todo, vamos a poder expresar ese carácter de Cristo que habita en nosotros, pero en el área espiritual. Sí, y aparte el desafío, porque es un cambio de naturaleza, habla de una nueva naturaleza día a día, es un proceso donde nos vamos vaciando en nuestro interior de aquellas cosas que realmente nunca o siempre nos llevaron a no poder lograr aquellas metas y aquellos objetivos que nos planteamos. Pero bueno, en esta tercera etapa, donde realmente Cristo va siendo formado en nuestra vida, donde entramos en esta metamorfosis, donde vamos creciendo en todo aquello que el Señor nos está mostrando, muchas veces nos hemos preguntado cómo lo hacemos, porque claro, era muy sencillo. En la primera etapa tenías que hacer esto, lo hacíamos. En la segunda etapa teníamos que hacer esto, pero la primera y la segunda tenía que ver con la tercera. ¿Qué tiene que ver la tercera? La tercera nos dice el cómo. Por eso que esto es un proceso que va creciendo en cada uno de acuerdo a lo que cada uno está viviendo en lo espiritual. Claro. Dios no fuerza a nadie, Dios motiva o trata de persuadir para que todos podamos vivir una experiencia con Él profunda y certera. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a activar la mente de Cristo en nosotros? Como venimos diciendo, es a través de sus virtudes. Segunda Pedro 1:5 dice, dice en la versión Reina Valera 1960, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Qué bueno. A la fe, ¿qué dijiste? A la fe. Añádanle un carácter digno de admiración. Qué fuerte eso, ¿eh? Bueno. Bien. Sigamos. ¿Qué significa añadir? Es lo que hay que hacer. Las virtudes siempre están referidas a una acción o gestión. No hay virtudes sin movimiento. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice, si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, porque en realidad hablamos de la virtud, pero después de la virtud siguen otras cositas más, ese es el primer paso, dice, están en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos añadir virtud? Es a través de gestionar y de accionar. Y no es un trabajo en nuestras fuerzas. No. Creo que ahí era donde nosotros tratábamos de llevar a cabo con nuestras fuerzas y la voluntad y todo lo que queríamos lograr a través
bueno, como decimos, ¿no? De nuestras fuerzas tratar de lograr ese estilo de vida, que leíamos en capítulo 5, 6 y 7. Claro. Y algunas tratábamos de obviarlas porque decíamos, no es para nosotros. Entonces había un proceso, entonces todo fue un proceso donde interiormente nosotros lo hacíamos a la media, pero por fuera creíamos que lo hacíamos bien, y no es así. Era un proceso donde realmente teníamos que ir creciendo. Creo que las etapas anteriores que vivimos nos fueron preparando para este tiempo y para este momento, porque hoy tiene más relevancia que Cristo sea formado en nuestra vida que en el pasado. En el pasado hablábamos como algo metafórico, algo que estaba, claro, inclusive muchas veces hemos leído el libro ese de Watchman Nee, realmente de espíritu, el alma y el cuerpo. Claro, había muchas cosas, pero que en este tiempo... Mucha información, pero difícil de aplicarla. Y en este tiempo el Señor nos fue claro. En esta estación usted se tiene que afirmar y tiene que desarrollar en ustedes todo aquello que tenía Cristo. Cada una de sus virtudes tiene que ir creciendo, porque a la medida que Él vaya creciendo, ¿qué pasa conmigo? ¿Voy menguando? Exacto. Entonces, dijimos, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. La fuente no son nuestras capacidades, sino la misma vida espiritual que nos ha sido dada en Cristo Jesús, que ahora nos habilita para poder añadir a nuestras vidas lo que es bueno. Mirá vos, y dijiste la palabra proactivo. No. Te olvidaste. Fíjate que acá dice... tiene que ver ser proactivos, porque cuando uno comienza a desarrollar esa proactividad en su interior a través de las virtudes, uno comienza a ver cómo tiene sentido más la palabra de Dios. Por eso es que siempre tenemos que recurrir a la palabra, tenemos que leer la palabra sistemáticamente para que de esa manera podamos comprender desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces es un proceso espiritual que uno va viviendo y experimentando el día a día. Cuando uno comienza a ser una persona proactiva, es una persona que siempre se está anticipando antes que ocurra algo. Quiere decir, vamos a un ejemplo, decía Jesús, yo no hago nada por mí mismo, sino que todo lo que hago, lo he visto el Padre hacer, eso es lo que hago. Quiere decir que Jesús ya se anticipaba las cosas que estaba haciendo por lo que ya había vivido con el Padre. Entonces una persona proactiva. Pero durante mucho tiempo la iglesia ha vivido en una función de reactivo. Hacemos esto porque pasa esto, hacemos esto porque hay hambre, hacemos lo otro porque el otro. Siempre estamos reaccionando en función de las circunstancias. Pero el proactivo nunca reacciona en función de las circunstancias, sino que siempre está adelantado antes que ocurra esa situación. Perfecto. ¿Qué significa virtud? Es la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efectos. Poder o potestad de obrar con integridad de ánimo y bondad de vida. Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos. Acción virtuosa o recto modo de proceder. Las virtudes se activan cuando hay propósito. Las virtudes se miden en la capacidad de producir un objetivo concreto. Las virtudes se enfocan principalmente en el vínculo entre las personas. Y aquí vemos, por ejemplo, en Ruth, capítulo 2, versículo 11, cómo Ruth acompañó a su suegra y dejó su tierra, su cultura, su religión, y ella dijo que su tierra, la tierra de Noemí, iba a ser la suya y el Dios de Noemí iba a ser el suyo. Las virtudes también son reconocidas. En Ruth capítulo 3 versículo 11 dice: no temas, le dijo Booz, yo haré contigo lo que tú digas, pues la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. O sea, las virtudes son reconocidas especialmente en los allegados. Exacto. Cuando se manifiestan. Mirá vos qué interesante. Vos decías, las virtudes se activan cuando hay un propósito. Es interesante, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo el propósito de Dios con las actividades que hacemos. Y a veces no entendemos bien esto. Dios a cada uno nos ha dado una asignación
para que esa asignación trabaje en el cuerpo. Pero si cada uno trabajamos en el cuerpo como corresponde, de acuerdo a nuestra asignación, entonces todo aquello que nosotros vayamos produciendo se va a ir produciendo en función de esas virtudes que yo voy creciendo en el Señor. Porque de esa manera estoy siendo fructífero, estoy produciendo, estoy generando algo. Entonces es un proceso que se va dando con gente que entiende lo que es propósito, cuál es la tarea que Dios le asignó para que a través de estas virtudes, creciendo en su interior, sea más efectivo y más contundente y más fructífero. Bien. ¿Qué sucede con los que no quieren? Ay, yo me agarro la cabeza, porque hay de todo en la viña del Señor, Silvita. El Romanos menos subas. Menos subas, claro. No, pero en Romanos 1.28 dice, no tener en cuenta a Dios, bravo. Yo no quiero entrar en ese detalle, que alguno lo busque si quiere, pero yo no lo voy a decir. Pero sí, porque hay personas que, ¿cómo ese no quieren? ¿Por qué no quieren? Porque dice que tienen la vista... son cortos de vista. Son cortos de vista en forma intencional. ¿Por qué intencional? Porque no quieren ver más allá de lo que no le conviene. Claro. No se quiere negar, no quiere trabajar con su vida interior, solamente nos enfocamos en lo que se ve. Claro. Bien, lo leo. Lea nomás. Segunda Pedro 1.9 dice, si a alguien le falta estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Bueno, en un momento vos habías dicho es porque cambiamos las prioridades, claro, porque tenemos nuestros ojos enfocados en las necesidades o en las cosas que de nuestro interés. Claro. Y también creo que por comodidad. También. Entonces, son factores que van influenciando en nosotros. Sí. Entonces, tener la vista corta es no querer ver lo que debo ver. Es sencillo, porque Dios me está hablando. Todos sabemos que tenemos que ir a ser discípulos, ¿o no? Sí. ¿Qué dice en Mateo capítulo 28? Mientras ustedes vayan caminando, tienen que hacer discípulos. Ahora, lo que pasa es que yo no tengo el llamado evangelístico. Lo que pasa es que lo que pasa es lo que pasa. Y empezamos con lo que pasa. No, es una cuestión de obediencia, una cuestión de vida. Es una asignación que realmente Dios te ha dado. Ahora, cuando yo no la quiero llevar a cabo, tengo la vista corta porque empiezo a poner excusas. No, yo no sé hablar, yo tengo estos prejuicios, yo tengo este complejo. Y empezamos con todas las excusas habidas por haber, y eso realmente a veces nos produce esa vista corta. Exacto. Bien. ¿Qué produce el añadir a vuestra fe virtud? La palabra señala que el creyente no puede satisfacerse con solo hacer lo mínimo, que era lo que estábamos hablando. Claro. Tiene que ser fértil y productivo. Claro. Es una acción de adquirir esas virtudes para poder tener esa amplia entrada, como habla 2 Pedro 1, 10 y 11. Vamos a ver. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ajá, bien. Y es interesante porque uno va viendo el proceso donde se van abriendo las puertas, pero también tengo que yo ir viendo cómo debo desarrollar esa virtud en mi vida. Pablo bien lo hizo en Filipenses 3:17, lo dice: hermanos, hermanitos, somos hermanos, hermanitos, todo hermanito, sean imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, sigan el ejemplo que tenéis en nosotros. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como así yo de Cristo. Uy, qué bárbaro. 1 Corintios 4:16, por tanto, os ruego que me imitéis. La NBI dice, por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Bien, hermanos, sean imitadores de mí. ¿Cómo imitador? La palabra imitador significa ser mimo.
alguien que está representando una escena, algo que está viendo y lo está representando a través de las señales, las muecas, todas esas cosas. Y realmente Pablo lo que le está diciendo, ustedes tienen que imitar a Cristo como yo lo estoy imitando. Ahora bien, esto es algo que Pablo lo tenía bien incorporado, porque dentro de la cultura judía había 3 etapas muy fuertes en la educación, en la vida de los niños. Todo padre siempre anhelaba que su hijo llegara a la cumbre, que era, ¿cuál era? Era un rabino, te daba prestigio, te daba esto, te daba lo otro, honor y todas esas cosas. Pero había que llegar, no era tan fácil llegar. La primera etapa, que era de los 5 a los 10 años, el tema es lo básico. De los 10 años a los 15, el segundo nivel, que era el más fuerte, y el tercer nivel era el definitivo. Quiere decir que entre estos niveles, entre el primero y el segundo, los aspirantes, si no rendían lo que tenían que rendir, entonces, ¿qué es lo que le aconsejaba el maestro? ¿No es cierto? Le aconsejaba que fuera a su casa, ya terminó el primer nivel, no te da la cabeza, bueno, andate a tu casita tranquilo y aprende el oficio de tu padre, ¿no es cierto? Y el segundo nivel igual, si no pasaba al segundo nivel, también se lo mandaba a la casa para que aprendiera el oficio del padre. Pero ya en el tercer nivel se definía todo, es como que vos estás entrando en el área grande y tenés todo el arco disponible para hacer el gol. Ahora bien, parece todo sencillo, pero no era todo sencillo, porque había todo un proceso que el aspirante tenía que tener. Primero tenía que haber pasado por toda el sistema de enseñanza estricto. No se les podía escapar ni siquiera una coma ni una tilde, nada. Y bueno, con todo eso, si daba todas las condiciones, entonces se buscaba un discipulador. Una vez aprobado, se buscaba un discipulado, un rabino, y este aspirante iba al rabino y decía: yo quiero ser tu discípulo. Ah, sí, qué bien, qué hermoso ser mi discípulo. Bueno, pero vos tenés que realmente lo pasaba nuevamente por la prueba o por la prensa de aceite, lo pasaba por el tamiz. Entonces, cuando realmente este aspirante, que el rabino veía que en él podía realmente, o tenía esa condición para ocupar ese lugar al lado suyo, le decía con esta palabra, le decía: sígueme. ¿Qué quiere decir sígueme? Cuando le decía sígueme, se le caía la media, se le temblaban las piernas, porque el sígueme tiene que ver con que él, a partir de ese momento, dejaba su casa, dejaba la sinagoga y se iba a vivir con este rabino. Y el objetivo de este aspirante o este discípulo tenía que ser una copia fiel de lo que era su rabino. Hay algo que a mí me impresiona, dice que era una obsesión del discípulo, era convertirse en una imagen de su rabino. Era tanto así que cuando los padres del muchacho o los muchachos se despedían de ellos, sabiendo que pasarían años sin volverlos a ver. ¿Y qué hacían ellos, los padres? Ponían sus manos sobre las cabezas de sus hijos y hacían esta oración: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Menos mal que nosotros no. Estamos un poquito... Bueno, pero era el proceso que ellos vivían. No entramos en los detalles, porque si entramos en los detalles no terminamos más. Pero pero la conciencia que tenía de la preparación, y que era la parte central de la sociedad. De la sociedad. Estaba dirigida, su enfoque era dirigido en lo espiritual, lo que ellos consideraban espiritual. Exacto. Entonces había un proceso, seguramente que habría una metamorfosis, seguramente que había cada uno de aquellos aspirantes a discípulos se tenía que esforzar para llegar a ser como su maestro. Ellos eran una copia del maestro. Por eso que fíjate vos que en la iglesia de los Hechos dice: ahí vienen los cristianos. No, los cristianos no es porque eran de Cristo, sino que cada discípulo de Cristo se manifestaba como Cristo. Era un pequeño Cristo. Un pequeño Cristo. En sus formas de hablar, proceder. Todos estaban sorprendidos. Pero esto Pedro, esto era un bruto como arado campo.
Pero ¿cómo hoy lo oímos hablar y hablan con tanto denuedo? Por eso que Pedro, cuando le dice el Señor, sígueme, ¿cómo te voy a seguir? Si yo no pasé el kinder, me bocharon, me mandaron a aprender el oficio de recaudador. Y claro, cuando le dijo, sígueme, a Pedro se le cayó toda la estantería, porque hasta ese momento era imposible, porque él no reunía las condiciones para ser un discípulo. Dios mira lo que no ve el hombre, Silvita. Exacto. Bien. Y entonces damos por finalizada el proceso. Este proceso de configuración, recordando el paralelo de la metamorfosis de la mariposa. La mariposa. Entonces tenemos la etapa del huevo, la etapa de la oruga, a veces ese gusano resulta medio desagradable, y tenemos la etapa de la crisálida o la del capullo. Ese gusano primero pasa comiendo y es un devorador de hojas, pero cuando está en la crisálida está apartado, separado, y en la crisálida tiene todo lo que necesita en ese capullo, y ahí es donde ocurre esa transformación para luego salir de esa crisálida o de ese capullo con sus alas y con la naturaleza que ya venía desde lo que era el huevo. Exacto. Quiere decir que nosotros estamos en la crisálida. Estaríamos en la crisálida por las diferentes etapas que fuimos transcurriendo, y ahora, bueno, en la medida que Cristo vaya creciendo en nosotros y nosotros menguando, nosotros nos vamos extendiendo en la crisálida, y de repente y en algún momento se va a romper el capullo y vamos a aparecer mariposas espirituales, tal cual, reflejando el carácter de Cristo. Y terminamos con esto, Silvita, con esta frase que me gustó a mí, que subí a mi página: habla un ratito con Dios y se te reiniciará la vida. Se te reiniciará la vida. Estamos como los celulares, volver, ¿no es cierto? Se nos reiniciará la vida. Habla un ratito con Dios. Ahora, creo que en este tiempo tenemos que tomar conciencia de esta magnitud, de que Cristo tiene que ser formado en nuestra vida. Tenemos que tener un corazón, una mente abierta a todo aquello que el Señor nos está hablando en este tiempo. Al comienzo del año nos dijo que tenemos la mente de Cristo. Y el cómo lo hacer, cómo lo podemos ir desarrollando, Él nos está tirando una línea. No quiere decir que es la única manera, hay muchas formas, y porque somos diferentes, cada uno lo va a vivir a la manera que el Señor, como el Señor quiere. Entonces todos y cada uno tenemos esa posibilidad de ver nuestras etapas y orar y decirle al Señor: Señor, dame el entendimiento para que yo sepa cómo desarrollar esta vida en el Espíritu a través de la mente de Cristo. ¿Oramos? Padre, gracias en el nombre de Jesús por todo lo que hoy pudimos compartir con nuestros hermanos en toda la nación argentina, Señor, porque nos estamos extendiendo, Señor, y creemos que esta familia grande de PDA va a llegar hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por los consejos tuyos, Espíritu Santo. Gracias porque en este tiempo Cristo va a ir creciendo y nosotros vamos a ir menguando, para que en todas las cosas podamos decir: Señor, gracias. Gracias por ese amor que hoy nos lleva realmente a mirarnos hacia adentro y comenzar a construir en nosotros esas virtudes de Cristo que nos van a posicionar en el lugar que el Señor nos ha asignado dentro del cuerpo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y un apapacho grande. ¡Saluditos! Apapacho. ¿Qué quiere decir apapacho, Juancito? Un abrazo en mexicano. ¡Oh, sí, manito! ¡Que Dios te bendiga! ¡Y un apapacho! Besotes. ¡Besote!